Salamanca reabrirá la hostelería el viernes. Su mejoría, en palabras de la Junta, ha sido espectacular. Toda la comunidad avanza en positivo, pero de que sigamos así depende que no se repitan imágenes como estas. Es la calle Santiago en Valladolid este fin de semana, pero las mismas aglomeraciones hemos encontrado en Madrid o en otras ciudades de España. Empujados por las compras, por el cebo del Black Friday, nos hemos lanzado a la vez a la calle. Difícil mantener así las distancias y evitar el contacto social. Hola, ¿cómo están? Las medidas para evitar el contacto social que se tomaron en noviembre a principios, incluido el cierre de la hostelería, han funcionado. Salamanca es el ejemplo ahora mismo más evidente de una incidencia acumulada superior al 1.000.000 de positivos, a rondar ya los 400. El viernes, por tanto, se levantarán las restricciones extras. Paco Gómez. Salamanca bordea ya a la baja esa barrera de los 400 casos de incidencia acumulada en 14 días, pero efectivamente esas medidas llegarán el viernes. Eso es lo que ha avanzado hoy el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, con restricciones en el interior, pero con esos aforos reducidos. Hostelería y otros espacios cerrados como gimnasios o centros comerciales podrán reabrir, todo un valor de oxígeno para los sectores. La situación sigue siendo grave, no podemos olvidarlo, pero caminamos, avanzamos en la buena dirección. Hoy es lunes, es cierto, pero los contagios vuelven a caer. A menos de 300 los confirmados en las últimas horas y los fallecidos son 18. Pero como decimos, no podemos relajarnos. Ojo con las aglomeraciones. Teresa Gavilán. Los datos son buenos, hay optimismo porque los contagios se han reducido a la mitad en muy poco tiempo y eso significa que las medidas están funcionando. Aún así, la Junta pide prudencia, sobre todo de cara al próximo puente. Las aglomeraciones, dicen, no deben repetirse. La irresponsabilidad puede llevarnos a que estas sean nuestras últimas Navidades si no hacemos las cosas de manera sensata. No es una decisión ni mucho menos fácil, llega a ser incluso traumática, pero la pandemia ha aumentado el número de mayores que desheredan a sus hijos. El confinamiento ha sido la gota que ha colmado el vaso para muchos de nuestros mayores y ha dicho: hasta aquí hemos llegado, tú no me estás cuidando, ni siquiera eres capaz de llamarme. La Guardia Civil investiga a un vecino de Velilla por la muerte de una osa parda. Y vamos a ver con más detalles, como veían el mapa del tiempo, con nuestro compañero Francisco. Hoy es San Andrés y según el refrán deberíamos tener en los pies nieve, ¿no, Francisco? Así es, en San Andrés nieve en los pies. No quiere decir que se equivoque, sino que se va a retrasar un poco porque vamos a terminar la semana con mucho frío y con precipitaciones. Pero hoy de momento cielos más despejados, con temperaturas más frías por la mañana, han bajado un poquito y hemos tenido heladas, pero por la tarde vemos como tenemos esos grados agradables, 14 o 15. Con toda seguridad, una de las provincias que podrá abrir este fin de semana es la provincia de Salamanca. El vicepresidente de la Junta, ya lo han escuchado, ha confirmado lo que los datos ya nos venían anunciando. Salamanca podrá reabrir el viernes la hostelería, los centros comerciales y deportivos porque deja atrás el umbral de los 400 positivos por cada 100.000 habitantes. Paco Gómez, ¿cómo ha recibido la ciudad esta decisión? Con muy buenas expectativas, aunque a la espera de conocer los detalles que publique la Junta de Castilla y León para hacer efectiva esa reapertura de los locales cerrados a partir del 6 de noviembre. Hostelería, gimnasios o centros comerciales consideran que puede ser un gran balón de oxígeno después de semanas complicadas. En todo caso, es la repercusión de una evolución que se califica de espectacular en los datos de incidencia. Salamanca ha pasado de encabezarlos a rebajarlos por debajo de 400 en apenas unas semanas. El reflejo también de lo que se está viviendo en el hospital, donde la cifra de hospitalizados después de mucho tiempo está bordeando el centenar, de ello 23 personas en la UCI. Para los ciudadanos es el reflejo de que se han cumplido con las medidas y de que estas han funcionado. Creo que sí. Yo creo que sobre todo el toque de queda impide muchas veces, es una buena medida para prevenir contagios.
entendemos que es una situación de la que tenemos que salir entre todos y tiene que ser cumpliendo las medidas. Se nota mucha menos vida social, evidentemente, el toque de queda. Sí, yo creo que sí, que se están haciendo las cosas bien. Los datos venían anticipando lo que hoy se ha hecho oficial en el caso de Salamanca. Queda por ver cuántas de las 6 provincias restantes podrán también relajar medidas esta semana. León es la siguiente, con la incidencia más baja, pero ahora mismo supera el medio millar de casos. Más lejos se encuentra, en el entorno de los 700, está Valladolid. En una semana esta provincia ha logrado rebajar su incidencia acumulada en 300 casos. Con las mayores dificultades sigue Burgos por encima del millar. Y en el conjunto de la comunidad se aprecia también que el descenso en la incidencia acumulada coge ritmo. Lo vamos a ver claramente, lo están viendo ya en esta curva. La curva baja desde el lunes pasado a en más de 200 casos, en concreto de 853 a 630. También desciende la presión en las unidades de críticos, incluido el Hospital de Burgos. La incidencia de infección activa del virus en Burgos sigue siendo la más alta de todo Castilla y León. Sí que es verdad que en los últimos 14 días ha bajado, pero seguimos registrando cifras altas. Ya es que hay más de 1.300 casos por cada 100.000 habitantes. El dato positivo es que la presión hospitalaria del Hospital Universitario de Burgos sí que ha descendido en planta, con 185 pacientes ingresados ahora mismo, aunque ha habido un repunte este fin de semana en la unidad de cuidados intensivos con 36. El dato negativo es que no desciende la mortalidad y está golpeando con mucha fuerza en los hospitales de la provincia. Esta mañana la gerente de atención primaria ha hablado de esa desescalada aquí en la ciudad, que va a ser más lenta que en otras provincias, pero ya se está estudiando desde la Consejería de Sanidad. Pensemos que somos la peor provincia de Castilla y León, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Tenemos los peores datos de Castilla y León, por lo tanto esa desescalada tiene que ser muy lenta, con muchísima responsabilidad y posiblemente tardará más que en otras provincias. Y vamos con la foto epidemiológica en el día de hoy. Castilla y León no registraba un dato más bajo de contagios desde el 19 de agosto. Es cierto que es lunes, pero la bajada es muy importante. Son menos de 300 casos en las últimas 24 horas, con ninguna provincia por encima de los 70. También desciende considerablemente la cifra de fallecidos hasta los 18, 15 en hospitales y 3 en residencias. La consejera de Sanidad confirma que efectivamente vamos en la buena dirección, sin olvidar, eso sí, que la situación sigue siendo muy grave. Pero las restricciones, las medidas para evitar el contacto social, dice Casado, han funcionado. Teresa Gavilán. Sí, piden prudencia porque aunque la situación sigue siendo grave, la incidencia acumulada baja en todas las provincias, aún es elevada a nivel global en Castilla y León, con 600 casos por cada 100.000 habitantes. Llegar a 25 casos por cada 100.000 habitantes daría cierta tranquilidad y para eso parece que todavía queda tiempo. Lo cierto es que la bajada en los contagios se nota en los hospitales. Ahí vemos el termómetro de cómo evoluciona la pandemia. Hay menos hospitalizados en planta, de 1.500 a 1.000 hospitalizados COVID en planta en los hospitales de Castilla y León hoy, y también algo menos de presión en las UCIs. La consejera ha dicho que las medidas funcionan y que el sacrificio sirve para algo. Todas las medidas que tomamos a principios de este mes son las que ahora nos han llevado a esta situación. Es decir, lo que está claro es que funcionan las medidas restrictivas, porque lo que funciona es el evitar ese contacto social. No hay que bajar la guardia y la actualidad nos lo sigue recordando. En la provincia de Palencia se han detectado 3 brotes en residencias de mayores. El último en este centro sociosanitario de Guardo, donde se han confirmado 38 casos de COVID-19 entre los residentes y otros 12 trabajadores han dado positivo. El brote se originó el pasado jueves tras practicar las pruebas de antígenos a los usuarios. El centro permanece cerrado, una situación que también se vive en la residencia de mayores Baño Salud
de venta de baños, donde se ha registrado otro brote con 80 positivos. 15 de ellos son trabajadores. Y en la residencia La Piedad de Herrera de Pisuerga han dado positivo en COVID 40 residentes y 6 trabajadores. Nos han sorprendido e inquietado las aglomeraciones de gente que estos días hemos visto en algunas de nuestras ciudades, en Madrid, en Valladolid y en otros muchos puntos, porque el Black Friday y las compras prenavideñas nos han sacado a la calle y a todos a la vez, con el mayor riesgo que eso conlleva. Son unos días muy especiales, pero la irresponsabilidad puede llevarnos a que estas sean nuestras últimas Navidades. No hay todavía una decisión unánime sobre cómo ha de ser esta Navidad. Castilla y León pedirá que las medidas puedan ser más restrictivas allí donde la situación sea peor. Hay otro debate, el de si los niños cuentan o no. Parece que como mucho se libran los bebés. Los niños, como personas que son, cuentan en ese límite de 6 comensales que, por cierto, aquí está vigente desde el mes de octubre. Queda menos de un mes para Navidad y todavía las familias no pueden hacer planes. Pues nada, si podemos ir algún día a algún restaurante o algún bar, pues seguir haciendo alguna cena de empresa, en vez de cena, comida, siempre respetando el número de comensales, etcétera, y horarios. Y luego pues pasar en familia Nochebuena y Nochevieja. Yo me iré a una casa que tengo en un pueblo de Ávila, como hago todos los años, y estaré allí con menos gente claramente. No tengo planes porque me da un poco de miedo. Y no sabemos ni qué hacer todavía, es imposible. Con este cambio, una está en Madrid, no sabemos si podrán abrir, si no podrán. Y es que hay que esperar para conocer si finalmente las comunidades autónomas unifican o no criterios. Una de las principales fuentes de controversia es el número de personas que podrán juntarse. La propuesta del Gobierno de un máximo de 6 personas no convence a casi nadie. Otro punto conflictivo es el de contar a los menores. Es que si no llevan a los niños, la familia no se pueden reunir. Si los niños no cuentan, los podemos poner para otro comedor, porque yo tengo 5 nietos. Me parece mejor que no se cuenten los menores de 14 años. De momento nos quedamos con la duda, pero lo que sí está en el ánimo de todos es hacer frente a la pandemia, contando con que las Navidades, tal y como las conocíamos, han pasado de momento a la historia. En Ávila y Segovia, la relajación de las restricciones lleva asociado desde el viernes también el cierre perimetral de ambas provincias. Pues bien, durante el fin de semana en Segovia se han interpuesto 86 denuncias por no cumplir con esta limitación. En Ávila han sido 330 las propuestas de sanción, después de la inspección de 8.700 vehículos. Los cierres perimetrales han tenido una consecuencia inmediata, sumar alguna cancelación más a las muchas acumuladas estos meses para uno de los puentes más jugosos del año, el de la Constitución. Con el cierre de Segovia y Ávila con respecto al resto de Castilla y León y Madrid perimetrado, estamos a cero. Lo poco que teníamos de Castilla y León, pues también se ha perdido. O sea, ahora mismo tenemos el puente de la Constitución, podemos decir prácticamente a cero de reservas. Protocolos de visitas, unidades de convivencia de 16 personas y personal sanitario de SACIL. Son algunas de las propuestas del PSOE para la próxima ley de atención en las residencias de mayores. Los socialistas también le recuerdan a la Junta que debe crear más plazas públicas. Concertar con entidades privadas para que pongan en marcha más plazas no es hacer más plazas públicas. No. Lo público es lo público. Y lo concertado y lo privado es otra cosa, que tendrá su papel, pero lo público es lo público. Y tienen que cumplir cada una de las líneas que están firmadas en el Pacto por la Reconstrucción. Y hoy hay también noticias sobre las vacunas. Moderna va a pedir hoy la autorización para comenzar a distribuir su vacuna. Así lo ha anunciado la farmacéutica, que además confirma que su inyectable tiene una eficacia del 94%. El siguiente paso a seguir será la autorización de la Agencia Europea del Medicamento para poder comenzar la inmunización en el continente. Una fecha que estiman que sea el 21 de diciembre. Pues tampoco se daría porque no me fueran a ver,
creo yo, no lo sé. Yo no, yo creo que no. Ahora, cada uno en sus circunstancias. Yo he cuidado mucho a mis padres 7 años y yo no podría hacerlo. Aunque me harían una pifia, siempre serían mis hijos. El abandono lleva cada vez a más padres a desheredar a sus hijos. Desde el inicio de la pandemia se han disparado estos procesos. En Madrid, una asociación que asesora a mayores de toda España recibe más de 200 consultas al día sobre este tema. Muchas de esas llamadas llegan desde el mundo rural de Castilla y León. Desheredar a los hijos es una decisión dura, a veces incluso traumática. Una reacción desesperada ante el abandono y la soledad que se ha disparado desde el inicio de la pandemia. El confinamiento ha sido la gota que ha colmado el vaso para muchos de nuestros mayores y ha dicho: hasta aquí hemos llegado, tú no me estás cuidando, ni siquiera eres capaz de llamarme. En esta asociación asesoran a quienes han decidido dejar sin herencia a sus hijos. Las consultas que reciben han crecido casi un 500% en los últimos meses, más de 200 al mes, de las que en torno a una treintena terminan tramitándose. En algunos puntos rurales de Castilla y León hay un problema muy acuciante y muy grave, que es la soledad de esas personas que los hijos abandonaron un día esos pueblos, y los contactos por discusiones, lo que ha hecho que haya un distanciamiento, pues se acentúe. Desheredar a los hijos no es sencillo, pero hay jurisprudencia que lo permite. El hecho de haber tenido una sentencia por maltrato por parte de los hijos en cuanto al tema de abandono haga que se impida el que los hijos puedan impugnar el testamento. De esa manera se hace efectiva el hecho de quitarles absolutamente todo. Es la última opción, pero por desgracia cada vez más común. El Consejo de Cuentas ha aprobado hoy en las Cortes su informe fiscalizador sobre la lucha contra la despoblación desde 2005. Constata la pérdida de habitantes en nuestra comunidad desde entonces y recomienda medidas económicas específicas para cada zona y crear un observatorio en el Parlamento Autonómico. La posibilidad de contar aquí en las Cortes, en este Parlamento, de un ente similar a lo que se denomina el Observatorio Permanente del Estudio de la Evolución de la Población aquí en Castilla y León. La gran conclusión del informe es que es necesario generar actividad económica por todas las administraciones, desde el punto de vista de nuestra comunidad. Y en ese ámbito matiza, incluso dice, creemos planes pilotos singulares para cada territorio. Para encontrar la ganadería más antigua de España hay que irse a Boecillo, en la provincia de Valladolid. Raso de Portillo comenzó su andadura en 1880. Hoy cuenta con 400 cabezas de bravo en una finca protegida por su peculiaridad paisajística. Esto en un momento en que la fiesta de los toros está pasando por una situación complicada. En su mirada, el trapío del que se sabe miembro de la ganadería más antigua de España, Raso de Portillo, en Boecillo, Valladolid. La idiosincrasia, la economía, la forma de funcionar de las ganaderías de Lidia es algo que a lo mejor por culpa nuestra también se conoce poco y debería de conocerse más porque sería mucho más valorado. Su fundador, Trifino Gamazo, este señor a caballo, que compró un encaste Santa Coloma en 1880. 400 cabezas de ganado y la cuarta generación de la familia mantienen vivo el legado. Yo no conozco a nadie que haya venido a esta casa, haya visto el ganado, haya dado un paseo por la finca y se haya ido diciendo que qué horror. Sin embargo, el mundo del toro está en crisis. Muchas corridas sin lidiar, como esta de cinqueños, que si hay suerte, pisarán el albero el verano próximo en la plaza francesa de Sires. El día que le pierdes el respeto al toro, desde mi punto de vista, y lo empiezas a tratar como un producto, creo que hemos dado muchos pasos atrás en la defensa de la fiesta, en la defensa de los toros. Raso de Portillo son 900 hectáreas protegidas de un humedal que se desecó en 1870. Aquí, entre pinos, crecen plantas propias de salinas, otra peculiaridad más de este mundo único.
La pandemia no afectó a la firma de hipotecas en viviendas durante el mes de septiembre. En Castilla y León se formalizaron un 23% más que en 2019, algo más incluso que la media nacional. Sin embargo, respecto a agosto, cayó ligeramente, 4 décimas. En España subió un 35%, es el mayor crecimiento mensual de los últimos 5 años. La plantilla de la empresa Teleperformance, dedicada al marketing telefónico en Ponferrada, está hoy de huelga. Según los sindicatos, la empresa estaría realizando descuentos en nómina a quien en su puesto de teletrabajo en casa sufra algún problema de conectividad. También denuncian que cuando deben desplazarse a la sede central no se está pagando el traslado y no se computa el tiempo. A la larga lista de reivindicaciones se suma además el derecho a la desconexión digital. La empresa está formada por 630 profesionales. Absueltos los 2 cazadores que habían sido condenados por matar a un lobo en una montería cerca de Ávila en 2015. La Audiencia Provincial ha revocado la sentencia del Juzgado de lo Penal que condenaba a ambos acusados por un delito contra la fauna y a uno de ellos por tenencia ilícita de armas. El Tribunal Provincial considera que no existe prueba acreditativa de los hechos. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte de una osa parda durante una cacería en la Reserva Regional de Fuentes Carrionas, en la provincia de Palencia. El cuerpo del animal ha sido trasladado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Burgos para realizarle la correspondiente necropsia. El cadáver de la hembra de oso pardo ya se encuentra en estas instalaciones del Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Junta de Castilla y León en la localidad burgalesa de Albillos. Es un centro de referencia también para las provincias de Palencia y de Soria. En los próximos días se realizará la necropsia para conocer las causas exactas que provocaron su fallecimiento. Ese informe será remitido posteriormente a la Dirección General del Medio Natural, que tendrá que ser quien determine cuál es la actuación a seguir. Posiblemente acabará en la Fiscalía. Este es el último ejemplar de oso abatido por un cazador por accidente en Fuentes Carrionas. Perder a una osa reproductora en el oriente cantábrico es una pérdida importante y es una pérdida que frena y ralentiza el proceso de recuperación. Es grave. El animal estaba en este punto, en Ventanilla, municipio de Cervera de Pisuerga, en plena Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas. La población no está como estaba hace unas cuantas décadas, pero es una grave pérdida, la de una hembra de este tamaño. La cacería de jabalí estaba autorizada y días antes no se había encontrado rastro de presencia de oso. En zona de oso hay un protocolo a la hora de cazar, que hay unas vigilancias previas para identificar que pueda haber algún ejemplar de oso y eso se había cumplido estrictamente. A pesar de estas medidas, no es la primera vez que muere un oso pardo en estas circunstancias en la montaña palentina. Y tenemos que cambiar ciertos aspectos de cómo se realiza la actividad cinegética en las zonas oseras. Además de la osa de Fuentes Carrionas, otro ejemplar fue abatido este domingo en Aragón. En los 2 casos, la Fundación Oso Pardo emprenderá acciones judiciales. Comienza en Vitoria el juicio contra el acusado de asesinar a su pareja a martillazos. La Audiencia Provincial de Álava juzga este caso ocurrido en 2017 por el que el agresor, que confesó el crimen, acabó con la vida de su expareja. El cuerpo de Ana Belén fue encontrado en el interior del coche familiar en Miranda de Ebro por un viandante. La acusación pide 25 años de cárcel y la defensa 15 años. La investigación de la presunta caja B del Partido Popular salpica al último gobierno de José María Aznar. La UDEF ha pedido a la Audiencia Nacional que se abran nuevas diligencias para investigar contratos de fomento, interior, defensa, educación y medio ambiente entre 2002 y 2004. La Policía Nacional quiere indagar en unas adjudicaciones con esos ministerios que alcanzarían un total de 570 millones de euros para empresas de Alfonso García Pozuelo, uno de los presuntos donantes en negro al Partido Popular.
En apenas unos minutos, los presupuestos generales del Estado se someten a su examen final en el Pleno del Congreso, donde el Gobierno ya tiene garantizados los apoyos suficientes. De hecho, hoy ha sumado los respaldos de Más País y del PDeCAT. Se despeja así el horizonte de las cuentas, pero no los nubarrones sobre otros asuntos que permanecen atascados. Es el caso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno dice que hay un acuerdo con el Partido Popular y que solo falta hacerlo público, pero los populares lo niegan. Las consecuencias de la ley, vamos a hablar de los indultos. Y creo que hay unos elementos de trabajo y de acuerdo enormes. Creo que es muy poco lo que nos separa y mucho lo que nos une. Únicamente es, creo, el hacerlo público. ¿Solo falta hacerlo público? Yo entiendo que sí. Homenaje en el Congreso al exministro socialista de Sanidad, Ernest Lluch, cuando se cumplen 20 años de su asesinato a manos de ETA. Meritxell Batet ha presidido el acto en el que han intervenido prácticamente todos sus sucesores en el cargo. Batet ha ensalzado la capacidad de Lluch para llegar a acuerdos. Él fue el impulsor de la sanidad pública, universal y gratuita en España. Al acto también ha asistido la diputada de Bildu, Merche Aizpurua. El campamento para migrantes de Arguineguín, en Gran Canarias, ya está vacío después de más de 3 meses. Ayer domingo salieron los últimos 27 hombres que quedaban en el campamento. El muelle llegó a albergar a 2.600 personas llegadas en pateras o cayucos. Este fin de semana las islas recobran cierta normalidad, no ha llegado ninguna patera. La Guardia Civil ha intervenido más de medio millón de mascarillas falsas que se almacenaban en un polígono de Madrid y que estaban listas para ser distribuidas. David Aragonés, danos más detalles. Sí, así es. La Guardia Civil, en colaboración con la Comunidad de Madrid, ha incautado 580.000 mascarillas, más de 7.000 test rápidos de coronavirus y 307 unidades de gel hidroalcohólico que no cumplían con la normativa de seguridad sanitaria. Todo el material procedía del mercado asiático y no tenía la autorización pertinente ni el etiquetado adecuado. También se han intervenido decenas de termómetros infrarrojos digitales. Esta operación forma parte de una campaña de control de venta de mascarillas en farmacias y webs en toda la región. La normativa que tienen que cumplir es la EN 149, ¿vale? Esta es siempre la normativa que tiene que llevar siempre en lo que es la fundita de la mascarilla, y dentro, en la mascarilla, tiene que estar grabado, dentro de la mascarilla, el CE y la propia normativa. Con esa normativa y grabado en la mascarilla, pues sería suficiente para saber que es una mascarilla que está legal. Este año sí que habrá premios Castilla y León. La edición pasada hay que recordar que quedó suspendida a causa del confinamiento. En total van a ser 6 modalidades dotadas, cada una de ellas con 18.000 euros. Desde hoy se abre el plazo para presentar candidaturas a estos galardones que reconocen la labor de las personas o entidades que contribuyen a la exaltación de los valores de nuestra comunidad. La Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid ha abierto el nuevo ciclo oficial de conciertos con un homenaje a Beethoven en su 250 aniversario. Ha sido en un concierto en el Teatro Zorrilla de Valladolid bajo la batuta de Ernesto Monsalve. Con un fragmento de ese concierto nos vamos a despedir. Ahora llegan nuestros compañeros de deportes. La información sigue aquí a las 8:30 y también en ciltv.es. Hasta mañana.